Bien, entonces vamos a leer al 1, Marcos 1, del 40 al 45, al 1, 2 y 3. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Padre Santo, queremos implorarte por Cristo Jesús que nos acompañes en este tiempo de meditación en tu palabra, y que por favor, Señor, tú abras nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu ley. A la vez danos la sensibilidad y el alerta para recibir en esta hora tu exhortación o reprensión, o el ánimo, el estímulo para obedecer tu palabra conforme a lo que nos quieras enseñar o nos vas a enseñar por medio de este pasaje que hemos leído, este episodio en la vida y ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdónanos todo pecado no confesado, quita cualquier distracción y permítenos, Señor, estar concentrados y disfrutando a tus pies, escuchar tu palabra. Para gloria de Cristo, en su nombre lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos, son muy amables, pueden sentarse. Usted va a coincidir conmigo en que son muchos los males y las dificultades que como nación afrontamos, y ya sea en el orden político, en el orden social, económico, moral o cualquier otra índole, pues son muchas las vicisitudes o las dificultades que como individuos y ciudadanos pues padecemos de una manera u otra. Si yo pidiera, lo cual no voy a hacer, que me citaran algunos de esos males que son el día a día, pues podemos, ustedes seguro me van a hablar, me van a mencionar el eterno problema del déficit en el suministro de la energía eléctrica, que cada gobierno se comprometa que lo va a resolver, y seguimos esperando esa solución. Está el aumento en la delincuencia y con su consecuente inseguridad ciudadana. Tantas personas que andan por la calle, pues, como decimos el dominicano, andan chivos por tantas, por la ola de asaltos y el aumento de la ratería a nivel nacional, no solamente en las grandes urbes, sino en cualquier pueblito, cualquier campo, hay ese problema de la delincuencia. Tenemos entonces también el problema de la corrupción a nivel del tren gubernamental en todos sus estratos. Está las penurias y las precariedades en los servicios públicos, transporte público, el agua potable, la basura y el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar. Y si yo le pregunto a ustedes, y seguro que cada uno de ustedes ya tiene algo en mente que podría aportar. Pero para cada una de esas problemáticas hay soluciones parciales o totales. Hay situaciones como esas que en otros países le han hallado
han encontrado alternativas. Pero el problema que nosotros enfrentamos como dominicanos en nuestra sufrida nación es que no hay voluntad por parte de los gobiernos para acometer con valentía, con osadía, con arrojo, la búsqueda de soluciones a esos problemas en particular y también en sentido general. Y yo no voy a hablar de política. No voy a hablar de política. No. Introduzco de esta manera para llevarnos a cuál es el mayor mal que afronta el género humano. No es de índole política, no es de índole social, ni cultural, ni económico, sino es de índole espiritual. Y todos los que estamos aquí están de acuerdo conmigo. De que debido al pecado y a la corrupción que ha generado el pecado en la raza humana desde que se introdujo allá en el huerto del Edén, siendo el pecado la raíz de todos esos problemas que padecemos, y siendo el pecado la causa de otros muchos males, entre ellos la muerte física y obviamente la muerte espiritual. Y gracias al Señor que, a diferencia de nuestros gobiernos, que no han enfrentado ni buscado solución a los problemas que mencionamos hace un par de minutos, nuestro Dios sí ha provisto la solución, el remedio, por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para el problema del pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya Dios ha provisto, y aquí podemos hasta terminar el mensaje, ¿verdad? En Jesucristo Dios ha provisto la solución para que tú y yo podamos ser librados de ese flagelo del pecado y tener vida eterna y perdón en Él. Sin embargo, y aquí viene el pero, en el hombre persisten diferentes conceptos con respecto a la persona de Dios y a la perspectiva de cómo Dios trata con el mal. Hay algunos que entienden que Dios ni tiene el interés ni tiene el poder para enfrentar el mal. Y obviamente es una perspectiva que viene o desde la línea atea y pasando por los agnósticos, que entienden que no hay manera de probar que Dios existe, ni mucho menos de creer en Él. Por tanto, Dios no se mete en los problemas de este mundo, y si existiera, aparentemente, dicen ellos, no le interesa resolver el problema del mal y no tiene poder para hacerlo. Hay otros que pueden pensar que sí, que Dios es bueno. Entonces, ¿por qué existe tanto mal? Bueno, porque en cierta medida Dios tiene las manos atadas. Dios se le fue de la mano. No tiene control. Él es bueno y no quieren dudar de ese aspecto de la persona de Dios. Pero, ¿y el mal entonces? Es que tal vez no puede. Esto es demasiado para él. Hay otros que se van al otro extremo. Entiende que Dios tiene el poder. Entiende que de alguna manera Él es soberano. Pero parece que no tiene interés. Por lo menos no tiene interés en mi caso particular de resolver mi problema, el problema que estoy padeciendo, sea una enfermedad, sea una dificultad familiar, sea un problema financiero. Y si somos sinceros, si somos brutalmente sinceros, como decía este hermano allá de la Universidad de Bob Jones, en el libro Creado a su imagen, si somos brutalmente sinceros, tú y yo tenemos que reconocer que muchas veces caemos en uno de esos dos planos. En mi situación particular, sí, Dios es bueno y lo ha probado muchísimas veces, pero parece que en esta situación Él no va a poder. Es demasiado para Él. O si Él es poderoso, pero parece como que se olvidó de mí. Me subió el vidrio, me tiene abandonado. Y yo quiero mostrarle en esta tarde, por el pasaje que hemos leído,
que nuestro Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, sí tiene la voluntad y tiene el poder para actuar en cualquier circunstancia y en cualquier ocasión en tu favor. Él tiene la voluntad, tiene el deseo, tiene la solicitud, tiene el interés y también tiene el poder para hacer grandes obras en tu vida. Por tanto, tú y yo debemos acudir a Él con confianza en cualquier situación y luego pregonar a los demás las bondades y misericordias de nuestro poderoso y glorioso Salvador. Y en este pasaje que hemos leído, tenemos que nuestro Señor Jesucristo ha hecho residencia en la ciudad de Capernaum. En sus mapas, en sus Biblias, Capernaum quedaba en la esquina noroeste del mar de Galilea. No era la ciudad principal de esa zona, pero una ciudad con una gran actividad económica, pues por allí pasaba rutas de caravanas que iban desde la orilla del Mediterráneo y de la región de Judea hacia Damasco y la región de Siria. De allí fue que más adelante, aquí mismo en el capítulo 2, versículos 13 al 17, el Señor llamó a Leví, luego llamado Mateo, que era un publicano, jefe de publicano, y que posiblemente dirigía una estación aduanal que había en Capernaum para el cobro de impuestos. También en Capernaum había una guarnición militar, y por eso en otros evangelios, creo que Marcos no lo menciona, el Señor sana al siervo de un centurión romano que le pidió que sanara a su empleado. Allí en Capernaum vivían por lo menos 5 de los discípulos del Señor. Ya mencioné a Leví. En Capernaum vivían los hermanos, las 2 parejas de hermanos, Simón, Pedro y Andrés, y Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y muchos de las enseñanzas del Señor Jesucristo, muchas de sus enseñanzas claves, Él las dio en esa ciudad o en su entorno. Y también muchos de sus milagros, el Señor lo hizo en la ciudad de Capernaum. Lamentablemente luego el Señor se queja de Capernaum, porque fue una de muchas ciudades donde Él hizo montones de milagros, pero la gente no creyó en Él. Y allí en Capernaum se desarrolla este episodio, que es la base de nuestro mensaje, de nuestro conversatorio. Y un día, cualquiera del ministerio del Señor Jesucristo, él tiene un encuentro con un individuo en medio del intenso programa de predicaciones y de enseñanzas acompañadas de milagros y prodigios. El Señor tiene un encuentro con un personaje. Y a través de su interacción con él, de nuevo, el Señor nos va a enseñar. Y yo quiero presentarle a ustedes a nuestro Señor Jesucristo, que tiene la voluntad y tiene el poder para obrar. Y mostrarle cuál debe ser tu reacción y mi reacción al respecto. En primer lugar, y vamos a dividir este mensaje en dos temas, como el pasaje naturalmente nos lleva a dividirlo. Primero, del versículo 40 al 42 es la primera parte, y la segunda parte del versículo 43 al 45. Y en primer lugar, hermano, yo quiero animarte a que como Jesús tiene la voluntad y el poder para obrar en tu favor, tú y yo podemos acudir confiadamente a Él. Tú y yo podemos acudir en cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, porque Él va a obrar. Y el Señor Jesucristo en esta oportunidad viene de regreso de una de sus muchas jornadas de enseñanza y predicación, y le sale encuentro a un individuo muy peculiar, en una circunstancia muy particular, y le hace una atrevida petición, una petición condicional. Dice que en los pasajes paralelos de Mateo, a este pasaje de Mateo 8 y de Lucas, dice que Jesús descendía del monte. En Mateo capítulo 8, dice así: cuando descendió Jesús del monte,
¿Y de qué monte se refiere? Y el capítulo 8 de Mateo viene precedido de los capítulos 5 al 7, y ustedes saben qué ocurrió en esos 3 capítulos. El sermón del monte. Entonces Jesús desciende de ese monte que la escritura no define exactamente cuál era, hay controversias o no se pone de acuerdo los eruditos, historiadores y geógrafos en cuanto a cuál fue ese monte. El punto es que el Señor desciende de allí y dice que le seguía mucha gente. ¿Quiénes son esas personas que le seguían? Bueno, muchos de los que escucharon este sermón, que dice el versículo anterior, el último versículo del capítulo 7, que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraba que este individuo, un aldeano de Nazaret, un pueblito de poca monta, hijo de un carpintero, tuviera ese verbo, tuviera ese acervo teológico y les pudiera enseñar cómo quien tiene autoridad. Les pudiera enseñar, no citando a los rabinos anteriores, a los rabinos de fama como Shammán o Hillel, sino hablaba como lo que realmente era el autor de las Escrituras. Y usted recuerda el capítulo 5 de Mateo, varias veces Jesús le dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. No lo que dijo fulano ni lo que dijo mengano, no, yo os digo, con autoridad, con base, con poder. Y la gente se admiraba porque él no venía de ninguna escuela rabínica, no era graduado de Bob Jones, no era graduado de Talbot ni de Masters University. Él no tenía ningún grado. Y hablaba y enseñaba como el más docto de los escribas de esos días. Y ese grupo de personas era quienes le acompañaban cuando bajó del monte. Y bajando del monte, volviendo a nuestro pasaje, aunque usted quiere dejar un dedo allí en Mateo capítulo 8, en Marcos 1, bajando y acercándose a una de las ciudades, que no se especifica en ninguno de los relatos a qué ciudad se refería, dice en Lucas que sucedió en una de las ciudades, posiblemente en las afueras de la ciudad, y más adelante verán por qué. Entonces se presenta un individuo. Y Marcos lo dice inmediatamente de quién se trataba. Vino a él un leproso. La imagen del leproso, para muchos de ustedes, ya deben tenerla en su mente. Era un individuo que incluso Lucas dice que estaba lleno de lepra. Y la lepra fue una enfermedad muy común en esos días. Pero en el lenguaje bíblico, para designar la lepra, es difícil determinar a qué se refería. Porque al estar la ciencia médica tan atrasada para esos días, no había manera de separar, de discriminar las diferentes afecciones cutáneas de la piel que podían afectar al ser humano, desde cualquier saranana o cualquier ñáñara, hasta terminando en la enfermedad de Hansen, esa enfermedad degenerativa del sistema nervioso que hace que se pierda la sensibilidad en la piel. Cualquiera de esas cosas puede ser denominado como lepra. Hay un famoso capítulo en el Levítico que a mí en mi juventud me daba guerra porque yo llegaba ahí y me devolvía por lo aburrido que es el capítulo 13 del Levítico. 60 y pico de versículos hablando de que si una persona tenía una ñañara por aquí, que iba a sacerdote, el sacerdote lo veía, ustedes saben a qué yo me refiero. Pero eran todas las instrucciones que yo estaba dando en una época donde no había nada de conocimiento en cuanto a ese asunto de cómo tratar con la lepra. De modo que cualquier afección o dolencia de la piel era considerado como lepra. A veces era contagiosa, otras veces no era contagiosa. A veces era transitoria, como pasó con la hermana de Moisés, María, que por chismosa y por estar pretendiendo y queriendo armarle un bochinche a Moisés, Dios la castigó con lepra.
Y a la oración de su hermano, Dios la sanó. Podía ser una situación física que no podía impedir la convivencia normal de la persona, como el caso de Naamán el sirio, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán era leproso y aún así él seguía con sus actividades militares y sus actividades en la corte del emperador de aquellos días. No emperador, el rey de Siria. El mismo Giesi, a quien por su avaricia y por la oración de Eliseo fue castigado recibiendo la misma lepra que tenía Naamán. Giesi lo vemos en el capítulo 8 de Segunda de Reyes hablando con el rey, años después del episodio con Naamán. Pero en otras ocasiones la lepra podía ser tan crítica en la vida de la persona que había que aislarla de la vida pública. Eso pasó con el rey Usías. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, el rey Usías, un rey piadoso, pero al final se le subió los humos, el orgullo como gobernante, y él quiso ofrecer incienso. Los sacerdotes lo frenaron porque no le correspondía, y en su soberbia quiso imponerse, y Dios lo castigó con lepra. Una lepra tal que hubo que aislarlo, y su hijo correinó con él hasta la hora de su muerte. Y la lepra es, como dije anteriormente, era típica en esos días. En el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, por lo menos 3 casos de lepra. Uno es este que tenemos aquí en consideración. El segundo son los famosos 10 leprosos, aquellos en Lucas 17, que el Señor se topó un día, y uno de ellos era samaritano. Y el tercero, un personaje que no se menciona mucho, y es Simón el leproso, que el sábado antes de la semana de pasión, al Señor Jesucristo le hicieron una comida, las hermanas Marta y María, en agradecimiento a lo que el Señor hizo con su hermano. Le hicieron una comida en la casa, dice la escritura, de un tal Simón el leproso, pero la Biblia no dice más nada de ese individuo. Algunos creen que era el esposo de Marta. Pero aquí tenemos un individuo que aparece que tenía una situación crónica de lepra. Y como dije, Lucas dice que estaba lleno de lepra. Era un caso crítico, un caso deplorable, un caso irremediable. Según la misma ley, en Levítico 13, Levítico 14, especialmente el 14 final, cuando una persona se declaraba un leproso a ese nivel, ese individuo tenía que ser sacado de la ciudad o de la aldea. Era hecho un individuo próscrito. Tenía que vivir solo en el monte o en los lugares inhóspitos. Tenía que andar esbozado, con algo amarrado aquí alrededor de la boca. Y si alguien se le acercaba, él de lejos tenía que comenzar a vocear: inmundo, inmundo, para que nadie se le acercara, por el temor a que pudiera ser su condición fuera una condición contagiosa. Y era realmente penosa la clase de vida que vivían estos individuos. Y aquí tenemos uno de ellos, que en un momento en que Jesús venía con esta multitud y se acercaba a una ciudad, se topan con este leproso. Imagínense la escena. Imagínense que este mismo grupo que está aquí, andamos con el Señor Jesucristo y nos topamos con un leproso. ¿Cuál es la reacción típica? Sacarle el cuerpo, sacarle, ¿verdad? Dejarle espacio. Y el mismo leproso tenía la responsabilidad civil o social de él mismo mantenerse lejos. Miren cómo este leproso, la osadía de él. Dice que él ve a Jesús, dicen los otros evangelios paralelos, los pasajes paralelos. Él vio a Jesús y en lugar de alejarse, él se acercó y vino y se acercó pero tan próximo al Señor que se arrodilló delante de él. Imagino que la gente le sacó el cuerpo. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? Se quedó esperándolo. El individuo se acerca al Señor de una manera osada, atrevida, hinca sus rodillas, se postra delante de él en actitud de adoración y le hace una petición. Y es interesante la petición que le hace.
le ruega, le clama, le pide fervorosamente, le pide y le suplica como un mendigo que no tiene otra salida que rogar por lo indispensable y lo necesario en su vida, que en ese caso era salud. Y le dice al Señor esta frase, que la repiten los tres evangelistas sinópticos. Le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y yo veo aquí un hombre que no tiene dudas, no tiene ninguna duda de que el hombre que está frente a él, ante el cual él se ha arrodillado, tiene todo el poder para sanarlo. Tiene todo el poder, como dice ahí, para limpiarlo, para purificarlo, para quitar de él esa inmundicia que era la enfermedad que tenía, que lo hacía ceremonialmente impuro, físicamente impuro, socialmente impuro, culturalmente impuro. Él no tenía ninguna duda. ¿De dónde él sacó esa convicción? Posiblemente le llegaban las noticias de que había por ahí rondando por Galilea un hombre haciendo milagros, que por ahí estaba caminando por aldeas y pueblos y ciudades, un hombre que ya había sanado a distancia al hijo de un cortesano real, un individuo que en Jerusalén se había atrevido a sacar a los mercaderes del templo, desafiando el poder económico de la cúpula religiosa de esos días. Ya había escuchado, este hombre posiblemente había escuchado que en la sinagoga de Capernaum se apareció un hombre con un espíritu inmundo y él reprendió a ese demonio y salió. Y el hombre fue liberado. De alguna manera le llegó a él esa información y al verlo lo identificó y tuvo la osadía de ir donde él, postrarse a sus pies y pedirle. Pero en él había una duda. Él se recuerda que era un leproso. Y él no tenía la certeza de que Jesús quisiera hacerle caso a un leproso. Todo le sacaban el cuerpo. Nadie quería saber de él. Lo habían abandonado. La misma religión oficial se había encargado, siguiendo los parámetros de Levítico 13, Levítico 14, de hacerle un nadie. Quizás su familia ni siquiera lo atendía. Y él se pregunta, ¿y él querrá atender mi caso? Y por eso yo creo que él le pregunta, si quieres. De nuevo, yo creo que este hombre no tenía la más mínima duda de que Jesús tenía todo el poder para sanarlo. Donde estaba su incertidumbre si el Señor estaba dispuesto a recibirlo y en no rechazarlo por su condición. Pero qué hermosa la respuesta del Señor. Y me gusta cómo comienza Marcos. Miren el versículo 41. Dice, y Jesús teniendo misericordia de él. Los otros evangelistas no dicen eso. Por Marcos sí lo dice. Me gusta Marcos por ese detalle. Detalle igual que cuando Jesús tuvo el encuentro con el joven rico. Y después que el joven rico lo llevó y el joven rico le dijo, pero yo todo eso yo lo he cumplido. Marcos dice que Jesús lo miró y lo amó. Vio la condición perdida que tiene ese joven y lo amó. No comenzó a bochornarlo diciéndole, mira, buen falsante, yo sé que tú has faltado aquí, allá. No, lo amó. Y aquí tenemos en este caso que dice que Jesús tuvo misericordia. Y la palabra ahí es una palabra interesante porque la idea es que Jesús desde sus tripas en buen español, desde bien adentro de su ser, surgió esa compasión hacia ese hombre. No fue un mero sentimiento social. Bueno, ya que estoy enfrente de toda esta gente, déjame yo mostrarle algo de gracia con este individuo. Fue que Jesús se conmovió. Es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 11, cuando Jesús va junto con María al sepulcro a acompañarla para que ella iba a llorar al sepulcro donde estaba ya su hermano Lázaro, el cuerpo de Lázaro instalado, y Jesús viéndola llorar a ella y a los acompañantes, dice que se conmovió. Se le conmovieron las entrañas, las tripas. Fue movido a misericordia. Luego Jesús hizo algo atrevido. Tan atrevido como lo que hizo el leproso. A Jesús no le importó
todos los cánones y todo lo que dictaba las leyes y los requisitos para ser puro ceremonialmente hablando. Dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Mire, yo nunca he visto un leproso. Yo no sé si te has visto alguno. Yo me veo en el cuadro patético, el cuadro triste que debe ser un individuo así. Muchos de ellos la piel se le cae, se le desprende. Tiene llaga por toda parte del cuerpo. El olor es nauseabundo. Es terrible. Y Cristo no tuvo reparos en extender su mano. Como muestra su misericordia, extender su mano y tocar a este individuo y decirle, responderle a su inquietud. Ya se la respondió. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús todavía no había hecho nada. Y ya se lo demostró que sí, en él había la solicitud, había el interés en sanarlo, porque tuvo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Sí, yo tengo el deseo, tengo el interés, tengo la solicitud, tengo la voluntad de sanarte, pero también tengo el poder. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 42, que así que él hubo hablado, así que Jesús, así como en el momento o a la vez que Jesús pronuncia las palabras, dice que al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. No fue un proceso paulatino de que poco a poco se fue desapareciendo por un tratamiento, ¿verdad? De unas pomadas y unos ungüentos y no. Al instante, que es una frase distintiva del Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio de acción. Al instante, inmediatamente, una vez el Señor hubo proclamado la palabra, este hombre fue sanado. Y fue una sanidad evidente. Porque dice en Mateo que la lepra desapareció. La lepra se fue de él. Lo mismo que pasó recuerdan a Moisés, el capítulo 4 de Éxodo. Cuando el Señor estaba pulseando con Moisés. Señor, pero ¿y quién soy yo para presentarme ante el pueblo y decirle, Moisés, mete tu mano en tu costado? Guay, y la sacó leprosa, blanca. Moisés, yo imagino el espanto que le dio eso. Moisés, vuelve otra vez a meter tu mano en tu costado. Y la sacó limpia, sana, al instante. Sin ningún intervalo de tiempo, de que para sanidad o para recuperación, nada de eso. Y fue también una sanidad completa, porque él quedó limpio. Y yo me imagino, si se fuera a hacer una película, cómo los guionistas y el director, cómo quiere representar esa instantaneidad, cómo esa llaga se seca y la piel se cierra, cómo esa piel, esos pedazos de piel colgando, cómo se junta, cómo el color cambia. Fue una sanidad instantánea, evidente, completa. No hubo truco, no hubo ninguna simulación, no hubo nada que evidenciara que no fuera la obra perfecta de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, de nuestro Señor, que no es un simple milagrero, y no es un milagrero insensible, sino un Señor compasivo, amoroso, comprensible, dispuesto a mostrar misericordia, desafiando cualquier barrera ceremonial, cualquier barrera cultural, sanitaria o social, con tal de ser de bendición. Y yo creo que el Señor no solamente trató con la parte física de este hombre, trató con la parte emocional. Al él decirle, si tú quieres, es un hombre que estaba falto de misericordia, falto de compasión. No sabemos los años que él tenía en esa condición, viviendo solo,
Su familia quizá lo había abandonado. El sistema religioso lo había desahuciado. Se encuentra con este hombre que está dispuesto a mostrar misericordia de él. Y lo demuestra haciendo algo impensable por cualquier judío sensato esos días, que es tocarlo sin temer a contagio, sin temer a la impureza ceremonial, simplemente mostrando ese amor hacia este individuo. Y ya mencioné el caso de Lucas 17, la narración de cuando Jesús se encuentra con los 10 leprosos. Dice que al entrar a una aldea se encontró con estos 2 hombres. Estos 10 hombres, perdón, no fueron tan osados como este leproso, sino dice el relato que ellos se quedaron a la distancia. Prudentes fueron ellos y dijeron, clamaron y les rogaron, le vocearon a lo lejos su necesidad. Jesús le dijo, ok, vayan y muéstrense al sacerdote. No lo limpió inmediatamente, no fue una sanidad instantánea, sino que fue una sanidad que se efectuó mientras ellos iban de camino a mostrarse al sacerdote. Pero que yo quiero dejar en tu corazón es ponerte a pensar en cuál es tu sentir hacia Cristo cuando tú vives una situación particular que tú entiendes que es insoluble o que es insostenible. ¿Qué te llega a tu mente? ¿Acaso tú eres lo que creen, como mencioné en la introducción, que nuestro Señor no tiene el deseo, no tiene el interés y no tiene el poder para tratar con tu caso? Si tú piensas así, tú eres un incrédulo entonces. Porque son los incrédulos los que piensan y no ven en nuestro Señor su bondad y su poder. Pero quizás tú consideras que el Señor tiene interés y voluntad en tu caso. Sí, Él me ama y yo sé que me acompaña, pero esto es demasiado para Él. Él no va a poder con esto. Mi situación es tan insostenible que ni el mismo Señor Jesucristo lo puede llevar. Tal vez tú puedes pensar así. O quizás tú puedes pensar por el otro lado. Sí, Él es poderoso, pero Él se olvidó de mí. Él es poderoso, pero Él me ha dado la espalda, como a veces encontramos en algunos salmos al salmista quejándose de que Dios se ha olvidado de él. Tal vez tú puedas pensar, sí, Él tiene poder, pero Él no le interesa. O tú estás dispuesto como este leproso, no importa cuál sea tu concepto, no importa cuál sea tu apreciación, a venir a Cristo con confianza y traer tu problema, traer tu situación en oración a Él, consciente de que Él tiene la voluntad y tiene el poder para obrar en tu vida. Lo demostró aquí con este leproso y lo puede también mostrar en tu vida. Pues luego tenemos la segunda parte de nuestro pasaje a partir del versículo 43. Y como Jesús tiene la voluntad y el poder para obrar, cuando tú te pones en sus manos y tú notas y te das cuenta que está obrando conforme a su voluntad y poder, entonces tú debes proclamar eso. Tú debes proclamar sus bondades y misericordias. Y una vez efectuado el asombroso milagro de sanidad instantánea y completa a este leproso, entonces Jesús le da ciertas instrucciones. Y de la reacción de este hombre podemos aprender algo interesante. Dice el versículo 43 que entonces Jesús le encargó rigurosamente, y la idea es que Jesús lo tomó y lo dijo con firmeza: mira, tiene que hacer esto. Se lo puso claro, no le dejó margen de dudas de lo que debe hacer. Y básicamente le dijo 2 cosas. Primero, le dijo, no le diga a nadie lo que ha pasado. No le digas a nadie nada. A nadie nada. No comentes, no lo divulgues. Que tú alguna vez has preguntado por qué el Señor le hizo esa advertencia. Y varias veces en otro pasaje encontramos al Señor, como en Mateo 9:30, que a otros les dio esa misma instrucción, esa misma prohibición. Quizá el Señor buscaba evitar que la propagación de ese hecho encendiera pasiones nacionalistas y la persona entonces desvirtuara su mensaje
desvirtuaran sus enseñanzas. Había en Israel la esperanza mesiánica. Ellos esperaban el advenimiento de un Salvador, pero no un Salvador espiritual, sino un Salvador político, y más ellos que estaban viviendo bajo la opresión del yugo yanqui romano opresor. Anhelaban esos días de gloria cuando del Reino Unido, y no Inglaterra, el Reino Unido cuando David y Salomón, y luego la gloria que vivió el reino de Judá, los días de Asa, de Usías, de Ezequías, de Josías. Pero ya había pasado más de 500 años desde que Babilonia los llevó cautivos, luego los medo-persas los conquistaron, luego vivieron bajo ese tirijala entre los seleúcidas de Siria y los ptolomeos de Egipto, y finalmente llegaron los romanos. Más de 500 años que no eran libres, vivían una especie de, ni siquiera se parece a un estado libre asociado. Tenían un rey, pero un títere. Y el rey que tenían, bueno, cuando nació el Señor Jesucristo ni siquiera era judío, que era Herodes el Grande. Y sus sucesores, pues, no representaban lo mejor de la sociedad de esos días. Y ellos anhelaban a alguien así. Y cuando Cristo comienza a hacer esa cantidad de milagros, y más con la noticia de cómo retó a las autoridades religiosas, al poder religioso de Jerusalén, cuando expulsó a los mercaderes del templo, eso mucho levantó esa pasión. ¡Wow! Quizás este es el hombre que estamos esperando. Y varias veces quisieron tomarlo y hacerlo rey, pero Jesús no lo permitió. Un ejemplo de eso está en Juan capítulo 6. En Juan 6, al principio se narra cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y dice, el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, ¿cuál señal? Que de pocos panes y pocos peces comieron como 5,000 hombres nada más, sin contar las mujeres y los niños. Multiplique eso por 4 mínimo, y ahí tiene que haber alrededor de 20,000 personas. Viendo esa señal dijeron, pues este es el hombre. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Y comenzó a hacer un run de tomarlo y hacerlo rey y hacerlo gobernador. Pero Jesús dice en el versículo 15, entendiendo esto, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se fue y se retiró al monte solo. Y al darle esta prohibición a este hombre, volviendo a nuestro pasaje de Marcos, Jesús estaba evitando algo similar. O quizás estaba evitando que más y más personas vinieran a él simplemente buscando un beneficio material o físico, pero no interesados en escuchar su mensaje y recibir la verdad para salvación. Esa es la primera orden que le dio. La segunda orden fue que este hombre debía ir y mostrarse al sacerdote. Él debía cumplir los requisitos de la ley mosaica para el caso de haber sido sanado, limpiado de la lepra. Tiene que ir al sacerdote, quizás donde el mismo sacerdote que había decretado su condición para que el individuo archivara el expediente. Tomara el expediente de, pero si tú eres leproso de aquella vez, déjame ver, hace que sé yo cuántos años, y déjame ver, pero tú estás limpio. No, espérate. Declarado limpio, ya, ese expediente cerrado. Eso está yendo, ¿verdad?, a términos modernos. Pero dice, ve al sacerdote, muéstrate, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y yo imagino cuando este hombre llegó a donde este ex leproso llegó a aquel sacerdote que lo había declarado inmundo y se le presentó, el sacerdote no lo creía y después de indagar se dio cuenta que ese era. El asombro que quedó en ese individuo, porque eso nunca se había visto en Israel. Nunca se había visto que un leproso, quizás los tiempos de Naamán, y Naamán era un extranjero, ni siquiera era hebreo, nunca se había visto en los anales de la historia que un individuo leproso crónico, leproso declarado, regresara limpio
Y Cristo dice, ve, hazlo para testimonio a ellos. Para testimonio a esos sacerdotes de lo que ha pasado en tu vida. Ahora, volviendo a la primera prohibición. Mencionamos una o dos razones posibles de por qué Jesús le dio esa prohibición. Yo le voy a dar una tercera razón personal. Yo creo que el Señor estaba probando a este hombre. El Señor estaba probándolo para ver qué él iba a hacer. Y eso no era nuevo. A Moisés, por ejemplo, creo que en el capítulo 33 de Éxodo, cuando Moisés bajó de monte Sinaí y el pueblo estaba encendido en la adoración del becerro de oro que había hecho Aarón, Dios le dijo, mira Moisés, mira lo que tu pueblo ha hecho, mira, lo voy a destruir a todos ellos y voy a salir de todos ellos y contigo va a comenzar otro pueblo. Si hubiera sido yo, le digo, Señor, hazlo, y así me libro de esta lacra y vivo mi vida tranquilo, mi retiro. Pero ¿cuál fue la reacción de Moisés? Señor, no lo hagas. ¿Qué van a decir los egipcios? Que tú lo sacaste desde allí y no tuviste el poder para sacarlo, no lo hagas, por tu nombre no lo hagas. Dios no iba a destruir el pueblo. Dios estaba probando a Moisés. Y Moisés probó ser un hombre de unas virtudes muy particulares que no pensaba en él, pensaba en la gloria de Dios. Y yo creo que el Señor Jesucristo está probando a este hombre a ver qué le iba a hacer. Y vemos adelante la reacción de él. Dice, versículo 45, pero oído él, y yo entiendo que él cumplió la parte de ir donde el sacerdote, mostrarse, pero no cumplió lo primero. Porque dice ahí que una vez él se fue, él comenzó a publicarlo mucho. La palabra publicarlo es la palabra proclamarlo, a predicarlo, a darlo a conocer en voz alta, como un heraldo que llega a un pueblo, y anuncia en voz alta algún edicto o alguna orden que mandó el rey o el gobernador. Y él comenzó a divulgarlo, a darlo a conocer, a propagarlo, lo hizo viral. Usando un término moderno, ¿verdad? Lo hizo viral. Medio mundo, por no decir el mundo entero, esos pedazos por ahí, conoció lo que había pasado con él. Él no pudo quedarse callado. Y yo creo que él pasó la prueba. Eso es lo que Cristo quería ver en él. No como los 9 aquellos de Lucas 17, que ni siquiera le dieron gracias a Cristo, solamente uno se devolvió para darle gracias y era samaritano. Este hombre, con su desobediencia, realmente lo que hizo fue que pasó una prueba. Y eso se ve en la Biblia, se ha visto en muchas ocasiones. Como una aparente desobediencia civil, en el fondo era la voluntad de Dios que fuera así. Recuerdan el caso de las parteras en el capítulo 1 de Éxodo. Las parteras egipcias, a quien el faraón le dio la orden que cuando naciera un niño judío, si era varón, lo mataran. Y si era hembrita, la preservaran. ¿Y qué hicieron las parteras? Dice que ellas temieron a Dios y no cumplieron la orden del faraón. El caso de Rahab de Jericó, cuando fueron los espías y ella los albergó en su casa, ella no fue y los chivateó con el rey de Jericó. Ella pudo haber hecho eso y se hubiera ganado una medalla, un premio, se hubiera sacado la loto. Pero ella sabía que ya el destino de Jericó ella entendía por fe que el destino de Jericó estaba sellado. Y por fe, ella prefirió mentirle al rey para salvar a los espías. Y más adelante vemos a Pedro y a Juan siendo interpelados por el Sanedrín. Y ellos querían obligarlo a que no dieran testimonio de Cristo. Y que ellos le dijeron, mira, lo sentimos. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo sentimos. Y hay ocasiones que la desobediencia civil se justifica. Hay otras ocasiones que no. En este caso yo veo que este hombre, una supuesta desobediencia para mí fue una prueba que él pasó. Una prueba de obediencia, una prueba de fe, una prueba de gratitud. Y el resultado fue, dice al final del versículo 45, que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Se regó. No solamente que Capernaum había
expulsado un demonio inmundo, ahora había hecho algo nunca visto. Había sanado un leproso crónico, a un leproso desahuciado. Y eso se regó. Todos querían ver a este hombre. Dice los versículos anteriores, especialmente los versículos 34, del 32 al 34, que todos llevaban sus enfermos. La gente se agolpaba. Donde quiera que Jesús aparecía, llevaban a todos los enfermos a vida y por haber. Imagínense la cantidad de enfermos que habían ahí de toda índole. Y llevaban a los endemoniados. Como se está predicando el Evangelio del Reino, como se estaba acercando el inicio de la era de la gracia, Satanás no se iba a quedar tranquilo y mandó todo su arsenal para tratar de impedir que Cristo llegara a la cruz. Y por eso que vemos a Jesús que se encontraba demonios por donde quiera, endemoniado por donde quiera que él iba. Pero dice el pasaje que a todos sus enfermos, a cada uno de ellos, él los sanó. Dice el versículo 34, que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y Lucas dice que a cada uno de ellos los tocaba. Una noche entera, cientos y cientos de enfermos. Cada uno los tocaba y los sanaba. Y el endemoniado expulsaba demonios, uno por uno. Se regó, y ya Jesús no podía entrar abiertamente. Se regó su fama, ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Yo te pregunto a ti, mi hermano, y yo me pregunto también, ¿cuánto tú y yo estamos proclamando y divulgando las bondades y misericordias divinas de Cristo a otros? Déjame ponerse de otra manera. Mire, ya la nariz me dice que tengo que terminar ya casi. ¿Cuáles son los temas tuyos de conversación cuando te encuentras con un amigo en la calle? La abierta primaria del día 6 de octubre, que si fulano, que si el otro. O la primaria cerrada, el otro partido, que si el otro, con el otro. ¿Y quiénes van a ir? Van a ganar el wild card en las grandes ligas. Ya los Yankees ganaron, van a hacer el mundial. ¿Es acaso tu tema de conversación? Que los ataques de drones allá a la refinería de petróleo en Arabia, y eso va a producir un subión del precio del barril de petróleo, y eso va a repercutir en el precio de los combustibles y por ahí mismo los productos de primera necesidad. Es uno de los temas de conversación. O la locura de Donald Trump. O tú y yo estamos divulgando y proclamando las bondades y misericordia de Cristo en nuestra vida para con otros. ¿Cuánto de nuestro andar cotidiano y de nuestro convivir con los demás sirve de testimonio ante ellos de la gracia de Dios? ¿Cuánto los demás están viendo a Cristo reflejado en ti y en mí? ¿Cuánto estamos dispuestos a desoír amonestaciones humanas que buscan cohibir y predicar a Cristo? Estaba en controversia en días anteriores la orden que dictaron la gente del metro impidiendo predicar en los vagones. Y ese sentido tiene razón. Hay otra manera de predicar el evangelio que no es perturbando la paz de los que van viajando en el metro. Pero ¿y qué de estos países donde está prohibido que usted ni siquiera le dé un tratado a una persona? ¿Qué estamos haciendo nosotros para aprovechar la libertad que todavía tenemos de predicar? Sin temor de que haya alguien aquí que salga por ahí y haga una llamadita al SIN o al DNI y venga una patrulla a buscar a este predicador porque el único que tiene saco aquí, ahí se va a salvar porque no tiene. A mí que me van a llevar por estar predicando. Y Pedro se va a salvar, pero no está aquí. ¿Cuánto estamos aprovechando esa libertad que por la gracia de Dios tenemos de hablar de Cristo en cualquier lugar, en el carro público, en la guagua, en el barrio, en una esquina, en cualquier foro, en cualquier ambiente? Y si en verdad tú crees que Cristo tiene la voluntad
y tiene el poder para obrar salvación en cualquier pecador, entonces debemos proclamarlo, debemos divulgarlo. Eso debe ser viral, eso debe ser noticia tal que los demás todos sepan quién es nuestro Señor y Salvador. Por eso, hermano, yo te animo en esta hora, para concluir, que puesto que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder, tiene la voluntad, tiene el poder, tiene el querer, tiene el hacer, para obrar salvación y para obrar misericordia y gracia en tu vida y en mi vida. Por tanto, acerquémonos a Él con confianza. En Hebreos capítulo 4 dice, acerquémonos a Él. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente, sabiendo que Él nos va a recibir, que nos va a escuchar y que va a obrar conforme a su voluntad. Acerquémonos confiadamente a Él y luego digamos a otros con denuedo, con osadía, con gratitud y con la boca llena, lo maravilloso y lo grande que es nuestro Dios y Salvador. Padre Celestial, te alabamos porque tú eres nuestro Dios que posees el querer como el hacer. Tiene la voluntad, tiene la disposición y también tiene el poder para obrar. Y tenemos que reconocer, oh Dios, que en muchas ocasiones, cuando nos encontramos en una situación de aprieto o una situación en que creemos que no hay salida, hasta dudamos o de tu voluntad o de tu poder. Ayúdanos, Señor, a creer a tu palabra y acercarnos a ti confiadamente en cada situación. Y luego salir afuera y en cualquier ambiente, en cualquier lugar, ante cualquier persona, hablar de tus maravillas y tus bendiciones, especialmente a aquellos que andan perdidos, sin luz y sin esperanza, y tú tienes la voluntad y el poder de darles esperanza, porque para eso tú, Señor, viniste y moriste en la cruz. Te alabamos y te damos muchas gracias por eso, y permítanos, Señor, seguir meditando y practicar estas verdades sencillas, pero que son básicas para seguir nuestro peregrinaje aquí en la tierra, esperando nuestro encuentro contigo allá en gloria. Te alabamos, te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, gracias y Dios lo bendiga.